Hola, estamos viendo la parte 4 del capítulo sobre el procesador en Introducción a los Sistemas Informáticos de la Facultad de Ciencias Exactas. En las partes anteriores hemos estado viendo que vamos a tratar el procesador MIPS, que es un procesador de tipo RISC. Eso significa que sus instrucciones, el diseño de sus instrucciones, cómo está hecho por dentro, está pensado para ser un procesador rápido, con un juego de instrucciones reducido y sencillas. ¿Qué quiere decir que esas instrucciones sean sencillas? Bueno, vamos a ver que se trata de lo que tenemos aquí en primer lugar. Una de las cosas que vamos a tener en cuenta de cara a la sencillez es que todas las instrucciones son del mismo tamaño. Todas son de 32 bits. Y van a tener diferentes formatos, es decir, diferente estructura, cómo vamos a interpretar esos 32 bits, pero esas diferentes estructuras son pocas, a diferencia de los procesadores del otro tipo, que recordamos, los llamábamos CISC. En los RISC, como este procesador que vamos a mostrar nosotros, hay tres tipos de formatos. Vamos a ver en detalle todos, pero vamos a comenzar por el de tipo R. Entonces, bueno, vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Después vamos a ver los otros dos tipos de instrucciones. En este formato de tipo R, los 32 bits se van a dividir en estos campos que vemos acá. El campo que especifica qué instrucciones concretamente es el código de operación. En las instrucciones de tipo R, la especificación de qué tipo de instrucción es, no solamente está detallada en el campo OP, código de operación, sino que está complementada por el campo de función, el campo función, que son los 6 bits más bajos, los 6 bits de la derecha. Entonces tenemos 6 bits para el código de operación y 6 bits para el campo función. En las instrucciones de tipo R, este código de operación va a ser siempre 0. Y vamos a diferenciar una de otra mirando este campo función. Vamos a tener que ver qué número va para cada instrucción de tipo R. Las instrucciones de tipo R van a utilizar 3 registros como operandos. Entonces fíjense, se llama justamente tipo R porque opera entre registros. Bueno, ¿qué operaciones vamos a hacer de tipo R? Todas las aritméticas y las lógicas. Sumas, restas, and, or, etc. Los campos RS y RT, ¿sí? Estos dos primeros, RS y RT, son los operandos. ¿Sí? Acá dice fuentes, son los operandos de entrada. Y el campo RD es la salida, el resultado, o operando de salida. Hay algunas instrucciones, que vamos a ver también, de este tipo, R, que son desplazamientos. En las instrucciones de desplazamiento hay un operando que se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso tiene bastantes utilidades en computación. Y la cantidad que se desplaza es este shift amount de 5 bits y se pone en ese lugar. Entonces, este campo shift amount
tiene un uso solamente en las instrucciones de desplazamiento que vamos a ver en un rato. Para el resto de operaciones que no hacen desplazamientos, ese campo vale 0. Una pregunta interesante: ¿por qué los registros se especifican con 5 bits? ¿Sí? En los tres casos tenemos los registros especificados con 5 bits. Bueno, eso es porque yo tengo un banco de registros en el procesador MIPS. Tengo un banco de registros. ¿Se acuerdan que era una memoria, una pequeña memoria muy rápida? Y esa pequeña memoria muy rápida tiene 32 registros. Si yo voy del 0, 0, 0, 0, 0 al 1, 1, 1, 1, 1, fíjense que son 5 bits. Yo con estas combinaciones puedo identificar a los 32 registros. Puedo direccionar 32 registros con 5 bits. ¿Sí? Justamente 2 a la 5, 2 elevado a la potencia 5, es 32. Entonces eso es importante entender. Yo de esta manera voy a identificar a cualquiera de los registros del banco de registros. Y esa es la clave de las operaciones en el formato tipo R. Bueno, entonces vamos a pasar a algún ejemplo porque hemos estado viendo un montón de conceptos, una cantidad muy grande de conceptos, pero queremos llevar esto a la práctica. Queremos aprender cómo se ve en la práctica todo esto. Queremos unir todas estas ideas. Entonces lo mejor es empezar a ver algún ejemplo. Bueno, nosotros lo que vamos a tratar es de ver cómo se escribe en código máquina una operación, una instrucción de tipo R, pero también vamos a ver cómo se ve en lenguaje ensamblador. Acá tenemos una suma, ¿sí? El mnemónico de la suma. Mnemónico es una palabra que nos recuerda, que nos hace acordar de qué es lo que hace. Entonces, en el caso de la suma, tenemos el mnemónico add. Y tenemos los operandos. Los operandos son, acá tenemos un registro, y acá tenemos otro registro. Y tenemos que la suma de estos dos, en este caso, se trata de una suma, el resultado de la operación va a ir a este tercer registro. Fíjense que un detalle es que yo tenía RS y RT, los operandos de entrada, primero y el resultado al final. Acá los tengo al revés. Tengo el resultado primero y los operandos después. Un poco para recordarnos que estamos haciendo, digamos, resultado. Para nosotros es más legible verlo así. Resultado, operando 1 más operando 2. Pero después, en la instrucción en lenguaje de máquina o en código máquina, va a ir diferente. Eso puede ocurrir, no es ningún problema. Entonces, ¿cómo hago yo para traducir esta instrucción en lenguaje de ensamblado a esta instrucción en lenguaje de máquina? Acá hay un detalle bastante importante, y es cómo estoy nombrando a los registros. No los nombro registro 0, 1, 2, hasta el registro 31. Los estoy nombrando de otra manera. Hay un signo pesos
y una letra y un número. ¿Por qué lo hago así? Bueno, para entender eso vamos a irnos a una tabla que lo explica. Entonces, acá tengo mis registros del 0 al 31. Todos estos registros podríamos pensar que son iguales para el programador. Pero vieron que para todo hay convenciones. Nosotros cuando vimos representación de números, enteros, punto flotante y demás, hay una cantidad muy importante de convenciones. Entonces, los que usan un procesador también se ponen un poco de acuerdo sobre cómo van a usar esos 32 registros. Y si se ponen de acuerdo de una forma inteligente, pueden lograr que los programas sean más intercambiables, interoperables, y el programa que escribe una persona lo puede usar otra persona. Entonces se ponen de acuerdo en un poco para qué van a usar cada partecita de ese banco de registros de 32 registros. 32 registros, cada uno de los cuales tiene 32 bits. Entonces, una cosa que vamos a tratar de recordar nosotros en este nivel, en un nivel no muy profundo, en que vamos a estudiar el procesador, vamos a recordar unas pocas cosas. Una de ellas es que el registro 0 siempre va a almacenar la constante 0 y no puede almacenar nada que no sea la constante 0. ¿Cómo lo vamos a llamar? Peso 0. Ese lo vamos a usar. Luego nosotros vamos a usar mayormente los registros de esta parte, del 8 al 15, del 16 al 23 y el 24 y 25. Los otros registros suelen usarse para ciertos fines específicos que los podemos estudiar si estudiamos el procesador MIPS de una forma un poquito más avanzada. Que bueno, están totalmente invitados a hacerlo a eso. Pero en una primera aproximación al procesador vamos a verlo más simple. Entonces, del 8 al 15 los vamos a llamar pesos T0 a pesos T7. Y bueno, esos registros se usan eh, para poner valores temporarios, valores que voy a usar durante un tiempo y los puedo sobreescribir para poner otros cuando necesite nuevos. Los puedo sobreescribir, los puedo pisar. Lo mismo pasa con el T8 y T9, que son el 24 y 25. En el caso del 16 al 23, los voy a llamar S0 a S7. Esos son los nombres que voy a utilizar cuando programe el lenguaje de ensamblado. Y ahí voy a guardar algunas variables de los programas. Son bastante parecidos a los registros temporarios, nada más que estos quizás no los sobreescriba tan pronto. Los voy a usar más, un poquito más. El resto de registros, como les decía, tienen usos más específicos cuando uno profundiza en el estudio del procesador. Y creo que lo más lindo va a ser ahora ir al pizarrón. Vamos a ir al pizarrón y vamos a ver un ejemplo que no va a ser la suma, va a ser otro, y vamos a tratar de desarrollarlo completo. Hola, vamos a tratar de resolver un ejercicio distinto del que se vio en el video de años anteriores. En ese otro video veíamos cómo escribir una instrucción en código máquina y el ejemplo era una suma. Una suma es una instrucción aritmética. Ahora vamos a hacer algo bastante similar, pero con una instrucción lógica, la instrucción XOR.
o también llamada OR exclusivo, que es esto que está acá. Por si no recuerdan qué es el OR exclusivo, vamos a hacer una pequeña tabla de verdad. Tenemos los operandos A y B, y vamos a ver cuánto vale XOR. Ahí tenemos las combinaciones de los operandos A y B, verdaderos y falsos, y tenemos que el XOR es verdadero cuando uno de los operandos es verdadero, pero solo uno, por eso es exclusivo. Cuando A y B son diferentes, uno solo es verdadero, el XOR es verdadero. En el resto de los casos, cuando son iguales, el XOR es falso. ¿Cuál es la diferencia con el OR común? Que en el OR común, el O lógico, cuando los dos son verdaderos, el OR también es verdadero. En este caso tiene que ser solo uno, por eso es exclusivo. ¿Y qué hace la instrucción completa XOR en el procesador MIPS? Lo que hace es el XOR bit a bit entre los operandos de 32 bits, entre los bits correspondientes. El bit 0 con el 0, el 1 con el 1 y así sucesivamente hasta el bit 31. También hay otras instrucciones lógicas como AND, OR, NOR y hay algunas más. Eso lo podemos ver todo en la guía que les dejamos adicional. En esa guía también vemos cuál es el formato de esa instrucción XOR, y eso lo necesitamos para escribir la instrucción en código máquina. En código ensamblador o lenguaje de ensamblado, tenemos este ejemplo donde está la instrucción XOR y tenemos que el registro 25 va a ser el resultado de lo que hay en el registro 17 y el registro 18. Esto es lo que queremos escribir en código máquina. Entonces podemos tenerlo definido de esa manera, podemos tenerlo definido en palabras o podemos tenerlo definido en el lenguaje de ensamblado, que es lo que está ahí arriba. Es lo mismo cualquiera de las versiones. Si repasamos cómo es el formato de esas instrucciones aritméticas y lógicas, vemos que el formato es el tipo R. En el tipo R tenemos el código de operación y un campo adicional que se llama función, que son los 6 bits más bajos. Los operandos son todos de 5 bits, lógicamente, porque con 5 bits podemos direccionar a los 32 registros del procesador MIPS. Entonces tenemos un operando, el primer operando, el segundo operando y el resultado en RD, en el campo RD, en el tercer lugar. Eso por ahí confunde un poquito porque están de una forma distinta que como lo escribimos recién. Después hay un campo más que se llama Shift Amount,
Y es el campo es un campo que se usa solamente en instrucciones de desplazamiento, instrucciones shift. Entonces tenemos que ver en la documentación cuánto vale el código de operación y cuánto vale el campo función. Y lo que vamos a descubrir es que todas las instrucciones de tipo R tienen el campo, el código de operación en 0. Y si buscamos el valor del campo función en las tablas, vamos a ver que para la instrucción XOR ese valor es 38. Como ven, lo que estamos haciendo es poner en cada campo el valor que le corresponde. Es un trabajo bastante mecánico. ¿Sí? Es mecánico. Lo que sí vemos que es laborioso, porque si tenemos muchísima cantidad de instrucciones en código máquina, programar de esta manera es extremadamente laborioso. Por eso no se usa código máquina, ningún programador programa en código máquina. Entonces, ¿quién es RS y RT? Son los registros 17 y 18. El registro RD, la D pueden tomarla como destino, RD es 25. Es 25 en este ejemplo, ¿no es cierto? En cada caso habrá que poner el valor que corresponde. Y esta, como no es una instrucción de desplazamiento, no es una instrucción de shift, hay varias de esas instrucciones en el procesador MIPS, en este caso simplemente ponemos 0. Entonces ahí tenemos los valores de cada campo. Ahora lo que queremos hacer es escribir eso en binario con la cantidad de bits que corresponde. Es decir, para el código de operación y para el campo de función van 6 bits y para el resto de campos van 5 bits. Entonces vamos a escribir el 0 con 6 bits. ...17 en 5 bits, bueno, es 16 más 1, ¿verdad? No hace falta hacer la cuenta. ...16 más 1, 17. El 18 es 1 más. Ahora tenemos el 25, vamos a hacer la cuenta. Ahí tenemos el 25. Después sigue el 0 en 5 bits, 5 ceros. Y me falta el 38, que es el campo de función para la instrucción XOR.
Como ven, hay que prestar mucha atención, es fácil equivocarse. Esa es otra de los problemas de programar en código máquina. Es muy propenso al error. Por lo tanto, es un trabajo, es muy laborioso y un trabajo lento y propenso a error. Pero está bueno ver cómo se hace realmente, cómo se puede hacer realmente de esta forma. Se puede programar directamente en código máquina si uno quiere. Entonces ahí tenemos la instrucción de 32 bits. La instrucción continúa, la escribí por una razón de espacio en 2 líneas, pero son 32 bits como todas las instrucciones en el procesador MIPS. Todas son del mismo largo y hay 3 formatos solamente. Estamos usando el formato tipo R. Eso hace que decodificar estas instrucciones sea fácil para el procesador. Esa es una de las cosas importantes de los procesadores RISC. Y ahora también por razones de facilidad en la lectura, que quede más compacto, lo que vamos a hacer es compactar o empaquetar esa instrucción en binario, la vamos a escribir o expresar en hexadecimal. Para eso vamos a agrupar de a 4 bits. Eso es un 6 hexadecimal, 2 hexadecimal, 8, 12 hexadecimal, que es la letra C, y ahí tenemos la expresión en hexadecimal. Lo voy a tratar de pasar en limpio. Y ahí tenemos escrita la instrucción en código máquina, expresada en hexadecimal o también expresada en binario. La forma más compacta y totalmente equivalente es en hexadecimal. Hay algunos programas que a veces nos muestran el código máquina o el ejecutable y no lo muestran en binario, lo muestran en hexadecimal. Bueno, y de esta manera vamos a terminar acá con el ejemplo y seguimos la clase enseguida. Bueno, ahí tenemos el ejemplo para la instrucción XOR. Y ahora vamos a pasar a la hoja que estábamos estudiando antes, donde teníamos una suma y una resta en lenguaje de ensamblado, y las mismas instrucciones las obtuvimos, están hechas en lenguaje de máquina. Vamos a modo de repaso ver cómo se hace esa traducción. Entonces, sabemos que la suma y la resta son instrucciones de tipo R. Entonces, el formato es el que está puesto acá. El código de operación para todas las instrucciones de tipo R es 0 y se distinguen entre sí mediante este campo de función. ¿Sí? Mediante este campo de función se distinguen todas estas instrucciones de tipo R.
En el caso de la suma, el código que se usa o el número que se usa es el 32, y en el caso de la resta es el 34. Todo eso está en especificaciones, en tablas que vamos a tener disponibles para resolver los ejercicios que hay sobre este tema. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es escribir con la cantidad de bits que corresponde a cada campo, cada uno de estos números en binario, que es lo que vemos acá. Con operación en 0, sabemos que el registro S1 y S2 son 17 y 18, el registro S0 es 16, entonces escribimos el registro 17, 18 y 16 en binario. Como no son instrucciones de desplazamiento, en el campo de Shift Amount va a 0 y el código de operación va en 6 bits al final. Lo mismo para la resta. En este caso tenemos el registro T0, ahí va el resultado, que es el registro 8. T3 y T5 son los registros 11 y 13, como podemos ver en la tabla que vimos recién. Y acá tenemos las instrucciones en código máquina. Para no tener una lista de 32 ceros y unos, y verlo esto de una forma un poquito más compacta, lo empaquetamos en hexadecimal, agrupando de a 4, y estos son los valores de las dos instrucciones en código máquina expresadas en hexadecimal. Pueden verificarlo, agrupando de a 4, que son estos valores. Este 0x es una convención que indica que lo que sigue es hexadecimal. Eso lo van a ver en algunos ejercicios de la práctica y en diferentes documentos, libros de informática. Entonces, bueno, así hemos hecho la escritura de instrucciones en código máquina. El proceso de traducir de código ensamblador a código máquina también se lo llama ensamblado. Y si tenemos que hacer el proceso inverso, que esto lo podemos hacer de forma totalmente similar a la inversa, ir de código máquina a código ensamblador se llama desensamblado. ¿Y cómo lo hago? Bueno, veo que tengo un código de operación igual a 0, entonces yo ya sé que es una instrucción de tipo R y divido el resto de bits con el formato tipo R. Entonces de esa manera me doy cuenta qué instrucción es y la puedo escribir en lenguaje ensamblador o desensamblado. Y bueno, de esta forma terminamos esta cuarta parte y continuamos en un ratito con la siguiente parte.